Hola a todos, sean bienvenidos a Alfanumérico, su canal de matemática. Mi nombre es Carlos y en esta ocasión vamos a trabajar con los números enteros. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el conjunto de los números enteros lo vamos a simbolizar con la letra Z. ¿Sí? Cada vez que damos ese símbolo estaremos haciendo referencia a los números enteros. Entonces, el conjunto de los números enteros va a estar compuesto por ¿quién? ¿Quiénes son los que componen a ese conjunto? Los enteros negativos, ¿sí? Los z negativos. También va a estar incluido el 0 y también va a estar el conjunto de los naturales, ¿sí? Recuerden que el conjunto de los naturales son aquellos números que usamos para contar. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Bien, dentro de ese conjunto de los naturales el 0 no estaba incluido. Los negativos son aquellos números que también usamos en la vida cotidiana, por ejemplo, para medir la temperatura, cuando nosotros decimos -1, -2, -3, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribir a los números el -4, el -3, el -2, el -1, 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Todos estos son números enteros, ¿sí? Negativos, 0, positivos. Todos esos son los números enteros. Bien, cabe destacar, ¿sí?, que el 0, este valor que está aquí, 0, no pertenece ni al conjunto de los positivos ni al conjunto de negativos, ¿sí? El 0 no tiene signo, es decir, no es ni positivo ni negativo. El 0 es 0. Para representar los números en una recta numérica, se debe marcar el 0 y establecer una unidad que debe ser respetada para ubicar el resto de los números. Por convención, los enteros positivos se ubican a la derecha del 0 y los negativos a la izquierda. Entonces, fíjense, si yo quiero representar estos números en la recta numérica, fíjense que voy a tomar una regla y voy a medir. Voy a trazar una línea recta. Entonces, ¿qué hago? Marco en un punto el 0. Acá tengo el 0. Perfecto, ya marqué mi 0. Entonces acá me dice que lo que tengo que hacer es respetar esa unidad de medida. ¿Qué quiere decir una unidad de medida? Por ejemplo, quiere decir que yo voy a tomar desde 0 a 1, lo voy a hacer con, fíjense, acá voy a marcar 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces acá le pongo que esto es 1. Esa es mi unidad de medida, ¿ven? Desde 0 a 1 hay esa distancia. Generalmente en la regla utilizamos, ¿sí? Fíjense que acá tienen un ejemplo de una recta numérica. Todos respetan la unidad de medida. Del 7 al 8 hay 1 centímetro o 10 milímetros, como quieran verlo, ¿sí? Entonces fíjense que acá la unidad de medida es 1 centímetro. Todos están a la misma distancia, todos a 1 centímetro. Algo que no puedo hacer es decir, por ejemplo, que si de 0 a 1 hay esta distancia, marcar que de 1 a 2 haya esta distancia, ¿sí? Yo no puedo marcar el 2 acá. ¿Se entiende? Porque ahí no estoy respetando esa unidad de distancia. Si yo dije que de 0 a 1 hay esta unidad, de 1 a 2 tiene que haber exactamente la misma unidad. Entonces, ¿qué vamos a decir? De 1 a 2, si yo tomé de acá 2 centímetros, de 1 a 2 también tiene que haber 2 centímetros. La misma unidad de distancia. ¿Lo ven? Y si yo ahora quiero ubicar acá de este lado a la izquierda, como dijimos que por convención, una convención, recuerdo, es algo que todos se ponen de acuerdo, a la izquierda voy a poner los negativos, a la izquierda del 0. Entonces yo voy a marcar, por ejemplo, el -3. Entonces voy a venir acá, y para que esto esté bien, yo dije, si acá había 2 centímetros, entonces voy a agarrar mi regla y voy a marcar. Acá tengo el -1,
acá tengo el menos 2 y acá tengo el menos 3. Entonces el menos 3 vengo y lo marco acá. ¿Se entiende? Entonces fíjense que yo respeto la unidad de medida, ¿sí? Entonces yo puedo poner la unidad que quiera, ¿sí? Nadie me dice que de 0 a 1 tiene que haber un centímetro, por ejemplo. Es más, yo acá puse 2. Si yo quisiera, fíjense, marco el 0 acá. Y ahora voy a decir que le voy a dar de 0 a 1, 5 centímetros. Entonces acá tengo mi 1. Entonces el 2, ¿dónde va a estar? ¿A 2 centímetros? No. El 2 va a estar exactamente a 5 centímetros. ¿Y el menos 1 dónde va a estar? Lo mismo, exactamente a 5 centímetros. Acá va a estar el menos 1. ¿Se entiende? Entonces yo lo que tengo que hacer es respetar la unidad de medida. Fíjense que de acá a acá hay la misma distancia que de acá, que de 1 a 2. ¿Sí? De 0 a 1 hay la misma distancia que de 1 a 2. De menos 2, vamos a marcarlo, menos 2. De menos 2 a menos 3 hay la misma distancia que de 1 a 2. ¿Sí? Y si yo acá quisiera marcar el menos 2, ¿qué haría? Bueno, vengo acá y marco menos 2. ¿Y yo qué digo? Bueno, de menos 2 a menos 1 hay la misma distancia que hay de 1 a 2. ¿Por qué? Porque respeté la unidad de medida. ¿Bien? Intervalo. Otra cuestión a tener en cuenta con la recta numérica, fíjense, cada número que se encuentra a la izquierda de otro número es menor. Como también, si un número se encuentra a la derecha de otro número, es mayor. Veamos qué quiere decir esto. Fíjense, vamos a ubicarnos en 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 3, con respecto a 4, ¿cómo es? Es menor que 4. ¿Por qué 3 es menor que 4? Porque 4 está a la derecha de 3. ¿Sí? Ahora, con respecto a 2, ¿qué vamos a decir? Que 3 es mayor que 2. ¿Por qué 3 es mayor que 2? Porque se encuentra a la derecha de 2. Entonces, siempre que un número se encuentra a la derecha de otro, es mayor. Ahora, si el mismo número se encuentra a la izquierda de otro número, es menor. Por ejemplo, 3 es menor que 5. 3 es menor que 5, ¿lo ven? ¿Por qué 3 es menor que 5? Porque está a la izquierda de 5, ¿lo ven? Es más chico. Ahora fíjense, ¿qué pasa con los números negativos? Y acá es donde vienen las complicaciones. Vamos a ver, nos vamos a parar en menos 2. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que menos 2 es mayor que ¿quién? Fíjense, si yo digo que menos 2 es mayor, va a ser mayor que cualquier número que esté a la izquierda de él. Entonces, ¿quiénes están a la izquierda de menos 2? Menos 3 y menos 4. Entonces, menos 2 es mayor que menos 4. Y menos 2 también es mayor que menos 3. Parece ilógico, pero es así. Entonces, fíjense, ahora que vamos a decir, menos 2 es menor que ¿quién? Bueno, menos 2 va a ser menor que ¿quién? Y menos 2 está a la izquierda de menos 1. Bueno, que menos 1. Y menos 2 también es menor que ¿quién? Que 0. Porque 0 está a la derecha. Entonces menos 2 también es menor que 0. De hecho, cualquier número negativo va a ser menor que 0. Fíjense qué ejemplo les estoy dando. Obviamente cualquier número negativo va a ser menor que cualquier número positivo. ¿Por qué? Porque están a la derecha. ¿Sí? Vamos a hablar del módulo de un número. ¿Sí? Módulo o valor absoluto de un número. ¿Bien? ¿Y qué es el módulo o valor absoluto de un número? Es la distancia que existe de este número a 0. ¿Cómo vamos a calcular el módulo de un número? ¿Sí? Fíjense, dice, es la distancia que hay desde un número a 0. Entonces, supongamos que quiero hallar el valor absoluto, ¿sí? O el módulo de 4. Entonces, ¿cuál va a ser el módulo de 4? Bueno, veamos. Estamos en 4. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la distancia de 4 a 0? 4. Entonces pongo que el módulo de 4 es 4. Ahora a ver cuánto es el módulo de menos 2. Fíjense, acá hay algo que tener en cuenta.
siempre, siempre, siempre el valor absoluto o módulo de un número es positivo. ¿Por qué? Porque lo que estamos calculando es una distancia. Entonces, fíjense, el módulo o valor absoluto de menos 2 arrancó de menos 2 y digo, ¿cuánta distancia hay hasta 0? Bueno, veamos. 1, 2. Entonces hay 2 unidades. ¿Y qué pasará con el módulo de menos 4? Fíjense que menos 4 se encuentra exactamente a la misma distancia de 0 que 4. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Entonces el módulo o valor absoluto de menos 4 también es 4. ¿Sí? Entonces, siempre que querramos calcular el módulo de un número, ¿sí?, tenemos que pensar que es la distancia que hay desde dicho número a 0. Entonces, de acá se desprende otra situación. Fíjense lo que pasa acá. Tomen la relación entre estos dos números, ¿sí? Cuando dos números, 4 y 4, fíjense, los dos tienen el mismo módulo, es decir, que cuando dos números tengan el mismo módulo y distinto signo, vamos a decir que esos números son opuestos. Por ejemplo, menos 4 es opuesto de 4. Y viceversa, 4 es el opuesto de menos 4. ¿Por qué? Porque tienen distinto signo. Acá tiene un menos, acá no lo tiene. Recuerden que cuando no tiene nada, ese número todos damos por sentado que es positivo. Entonces acá tiene un menos, acá tiene un más. Digo, menos 4 más 4 tienen distinto signo y los dos tienen el mismo módulo. Entonces, esos dos son opuestos. Fíjense, vamos a buscar más opuestos. ¿Qué vamos a decir? Que el opuesto de 2, ¿quién es? ¿Quién es el opuesto de 2? Veamos. El módulo de 2 es 2. ¿Y quién otro tiene también módulo 2? Menos 2. Entonces, tanto menos 2 y 2 son opuestos entre sí. Es decir, tienen el mismo módulo y distinto signo. ¿Estamos? Otro, por ejemplo, podrían ser el 1 y el menos 1. También sucede lo mismo. ¿Sí? El 1 y el menos 1 tienen opuestos. ¿El 0 tendrá opuesto al 0? No, no tiene opuesto. ¿Por qué? Porque el 0 no tiene ni signo positivo ni signo negativo. Bien, muy bien, vamos a continuar. Entonces, ahora que ya sabemos esto, sabemos calcular el módulo, sabemos representarlo en una recta numérica, ¿sí? Sabemos quién es quién, sabemos cuál es su opuesto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace para sumar o restar números enteros. Pero antes de sumar o restar, vamos a ver qué pasa con los paréntesis, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos 8 más 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en esta situación? Que si adelante, ¿sí?, si lo que precede a un paréntesis es un signo positivo, lo que está dentro del paréntesis no cambia. Entonces yo esto lo voy a escribir como 8 más 5, y todos sabemos que 8 más 5 es 13, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos adelante de un paréntesis un más, lo único que hago es sacar el paréntesis y el signo no cambia. Ahora, fíjense si nosotros tenemos, por ejemplo, 6 más menos 2. Entonces vamos a sacar el paréntesis. Como adelante hay un más, lo de adentro no cambia. Entonces, ¿qué me queda? 6 menos 2. ¿Lo ven? ¿Ven lo que sucede? Saco el más y sigo dejando el número negativo. 6 menos 2, 4. Perfecto. Entonces veamos ahora qué pasa cuando adelante tenemos un número negativo. Fíjense, 16 menos más 14. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Si adelante de un paréntesis hay un menos, cambia el signo del que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 16 menos 14. ¿Por qué? Porque este era más, ahora es menos. Fíjense acá ahora. Menos adelante, menos adentro. ¿Esto qué me va a quedar? Me va a quedar 4, si este era menos, más 2.
¿Se entiende? Muy sencillo. Muy bien. Continuemos. ¿Cómo vamos a hacer para sumar números enteros? Entonces, acá vamos a tener dos pautas fundamentales. Si los números que vamos a sumar, si los dos números que vamos a sumar tienen el mismo signo, lo único que vamos a hacer es sumar sus módulos. Ejemplo. Supongamos que tenemos menos 2, menos 3. Y acá, por ejemplo, tengamos 4 más 5. Entonces, fíjense, menos 2, menos 3, los dos números tienen el mismo signo. 4 y 5, los dos números tienen el signo. Este de acá, nosotros lo sabemos hacer fácilmente. Decimos 4 más 5, 9. ¿Por qué? Porque estamos sumando los módulos. Fíjense, el módulo de 4, ¿cuánto es? 4. ¿Y el módulo de 5 cuánto es? 5. Y entonces 4 más 5 es 9. Nosotros no hacemos esto, ¿sí? Directamente decimos 4 más 5, 9. Pero ahora fíjense acá, el módulo de menos 2 es 2. Más el módulo de 3 es 3. Y esto me da 5. Pero todos sabemos que menos 2 menos 3 no puede dar 5. Como los números son negativos, el resultado también va a ser negativo, ¿sí? Acá, como los números eran positivos, el resultado es positivo. Un ejemplo claro es, si yo debo 2 pesos, por ejemplo, y voy a comprar y quedo debiendo 3 pesos más, en realidad ya no debo 2, debo 5, ¿sí? Tengo 4, me regalan 5, en total tengo 9. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos menos 9 y le vamos a restar menos 7. Entonces, ¿qué vamos a decir? El módulo de menos 9, recuerden que el módulo era la distancia que había desde dicho número a 0. Y desde menos 9 a 0 hay 9. Desde menos 7 a 0 hay 7. Entonces, ¿qué digo? 9 más 7 igual 16. Muy bien. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que como los dos son negativos, el resultado también lo es. Fíjense qué sencillo que es esto, ¿sí? Tienen el mismo signo, sumo sus módulos y el resultado tiene el signo de los números que se estaban sumando o restando. ¿Bien? Bueno, ahora pasemos a la otra parte. ¿Qué pasa si tienen distintos signos? Por ejemplo, si tenemos 5 menos 3 o si tenemos, fíjense, 3 menos 5. Obviamente no es lo mismo a 5 restarle 3 que a 3 restarle 5. De hecho, a 3 no le puedo restar 5 porque me quedo sin unidades. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de cuentas? Fíjense de qué manera muy sencilla. Algo que a mí me gusta decir, siempre que tengan distintos signos, acá este tiene signo positivo, este tiene signo negativo. El signo siempre va adelante, ¿ven? El 3 tiene signo negativo. Acá el 3 adelante no tiene nada, entonces es positivo. Y acá el 5 tiene un menos adelante. Entonces, ¿qué vamos a decir? Siempre que tengamos distintos signos en una suma o resta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al más grande le vamos a quitar el más chico. Entonces 5 menos 3, 2. ¿Cuál es el más grande de los dos? ¿Quién es el que tiene mayor módulo? El 5. Entonces digo, el módulo de menos 5, el módulo de menos 5 es 5, el módulo de 3 es 3, el módulo de menos 5 es más grande. Entonces, ¿qué digo? 5 menos 3, 2. Y ustedes me dirán, pero al final termina quedando lo mismo. No. El resultado de la cuenta va a llevar el signo del módulo más grande, de aquel número que tenga el módulo más grande. Entonces veamos acá. ¿Cuál de los dos tiene el módulo más grande? ¿5 o menos 3? 5. ¿Y cuál es el signo de 5? Positivo. Entonces el resultado es positivo. ¿Sí? Le voy a poner el más acá, pero no es necesario. Acá, ¿cuál de los dos tiene módulo más grande? Menos 5. ¿Y cuál es el signo de este número? Menos. Entonces acá, ¿qué queda? Menos 2. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 5 menos 3 es 2 y que 3 menos 5 es menos 2. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos menos 32 más 15 igual. Entonces acá vamos de nuevo con lo mismo.
Al más grande le quito el más chico. ¿Quién es el que tiene el módulo más grande? 32. Entonces después digo 32 menos 15. Bueno, 32 menos 15 nos queda 2 menos 5, acá va a quedar un 7, 12 menos 5, 7, y 2 menos 1, 1. O sea que quedó 17. ¿Sí? Entonces ahora digo, para ver cuál es el signo del resultado. ¿Cuál de los dos tiene el módulo más grande? 32. ¿Cómo es el signo? Negativo. Menos 32. Ahora veamos si tenemos, por ejemplo, 16 menos... vamos a poner, por ejemplo, 18. ¿Tienen distintos signos los números? Tienen distintos signos los números. Entonces, ahora que digo, a ver, ¿cuál de los dos es más grande? ¿Cuál tiene mayor módulo? 18. 18 menos 16, 2. De los dos números, ¿quién tiene el módulo más grande? 18. ¿Cuál es el signo de 18? Menos. Entonces acá pongo menos. Bueno, espero que se haya entendido. Parece bastante sencillo, ¿sí? Si no, me dejan en los comentarios del video sus consultas y armaremos un video nuevo haciendo más ejemplos. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos varios números sumándose. Es decir, cuando tenemos una suma algebraica. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para resolver? Porque hasta ahora resolvíamos solo cuando teníamos dos números. Bien, entonces cuando tengamos este tipo de situaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar, por un lado, todos los números que tengan signo positivo. Y a esos números les vamos a restar el módulo de los números negativos. Vean cómo es esto. Veamos cuáles son los que tienen un signo positivo. Tenemos el 2, el 6, el menos 9 no, el menos 1 no, y el 12. Bien, entonces voy a poner acá 2 más 6 más 12. Y le voy a restar el módulo de los números negativos. Entonces, fíjense cómo es esto. El módulo de menos 9, 9. El módulo de menos 1, 1. Y el módulo de menos 3, 3. Entonces ahora, ¿cómo va a quedar esta cuestión acá? 2 más 6, 8. 8 más 12, 20. ¿Sí? Bien, menos... Y ahora digo, 9 más 1, 10, más 3, 13. Bien, entonces vamos a pasar en blanco y esto nos va a quedar. Sacamos los paréntesis. 20 menos 13. Esto va a ser igual a... ¿Cuánto es 20 menos 13? Bueno, al más grande le quito el más chico, me da 7. ¿Sí? Tienen distintos signos. ¿Quién es más grande? El 20. Y el signo de 20 es positivo, por lo tanto el resultado es positivo. Y entonces el resultado de toda esta suma es 7. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy simple, es decir, lo único que debo hacer es agrupar por un lado los positivos y por otro lado el módulo de los negativos. Veamos otro ejemplo. Bien, fíjense, tenemos menos 5, más 4, menos 8, menos 7, más 6, menos 11, menos 12, más 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar, por ejemplo, ¿quiénes son los positivos? Más 4, más 6, más 7. Bueno, en este caso son poquitos. Entonces venimos y decimos 4 más 6 más 7. Menos el módulo de los negativos. Menos 5. El módulo de menos 5, 5. El módulo de menos 8, 8. El módulo de menos 7, 7. El módulo de menos 11, 11. Y el módulo de menos 12, 12. Entonces ahora venimos acá y nos va a quedar 4 más 6, 10. 10 más 7, 17. Ya saco el paréntesis. Menos 5 más 8, 13. 13 más 7, 20. 20 más 11, 31. Y 31 más 12 nos da 43. Muy bien. Y entonces ahora el resultado, ¿cómo lo voy a obtener?
¿Qué dijimos? Que cuando teníamos distintos signos, al más grande, al que tenga el módulo más grande, le restamos el más chico. Entonces decimos 43 menos 17. Entonces vengo y hago la cuenta. 43 menos 17. 13 menos 7 es 6. 3 menos 1, sí, recuerden que tachamos acá y este queda en 3. 3 menos 1 es 2. Entonces esto me da 26. Pero me falta fijarme el signo. Entonces digo, el que tiene el módulo más grande es 43. Y como 43 tiene signo negativo, el resultado también lo tiene. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Si tienen dudas los leo en los comentarios. Suscríbanse para más contenidos similares como este. Hasta luego.